con Ignacio hemos hablado hoy que no vamos a grabar entero el Conecta de hoy. ¿Por qué? Él lo explicará mejor, pero él quiere que podamos sentirnos libres de expresar cosas personales, íntimas y compartirlas. Y entendemos que el hecho de que se estuviera grabando podría hacer que alguna persona se sintiera reticente para esto. Lo que vamos a hacer va a ser, para no cortar y oír el ruido, lo vamos a grabar igual, pero de forma privada y oculta, y cortaremos todos los trozos que puedan responder a ese perfil que hemos dicho. Si estáis de acuerdo, si hay alguien que entra y dice no estoy de acuerdo, no quiero que grabéis nada, pues no grabamos nada, ¿no? Pero podéis tener la confianza que haremos esto, habrá una introducción que sí que se publicará, habrá unas conclusiones que también, pero la parte del medio para lo que os pedía papel, boli y compartir, creemos que es importante sentirnos libres, cómodos y tranquilos, que esto no va a tener ninguna repercusión pública más allá de lo que compartamos entre nosotros. Era más o menos eso, ¿no? Vale, pues ya estamos, ¿no? María, ¿presentas tú? Perdón, que tenía el micrófono cortado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos a José Ignacio, que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Perdonad, se escucha mucho ruido. ¿Podéis apagar los micrófonos? Se escucha como mucho ruido, ¿no? Bueno, José Ignacio, para los que no lo conozcáis, es médico psicoterapeuta, trabaja en consulta privada desde hace 35 años, es padre adoptivo de un chico de 18 años con TEA y trastornos de apego, formando una familia monoparental. Realiza también talleres para padres centrados en lo práctico y en cómo mejorar las relaciones con los hijos e hijas y conseguir llevar mejor la situación familiar. Ha formado y supervisado a muchos profesionales y escribe el blog Películas y Adopción y colabora con la sesión Construyendo Mentes del blog de Petales, España, así como la sesión Apego y Adopción de Punto de Encuentro de Adopción. Hoy nos va a hablar de la aceptación y el trabajo del duelo que tenemos que vivir con nuestros hijos e hijas y de la transformación por la que tenemos que pasar para adaptarnos a lo que pensábamos y a la realidad tras la adopción. Pues como habíamos creado unas expectativas y con lo que nos hemos encontrado en la realidad, ¿no? Hay personas y familias que han llevado muchos años de sufrimiento, de desilusiones, de conflictos tanto en las instituciones públicas como privadas. Y bueno, ya en la adolescencia, incluso con la justicia, ¿no? Es importante aceptar lo que tenemos y aprender a vivir con ello. Y por tanto, el duelo por aquello que esperábamos en los primeros momentos y lo que es la realidad que vivimos. De alguna manera, pues vamos a trabajar en esta charla taller en la que José Ignacio nos ha pedido que tengamos un papel y un bolígrafo o un lápiz para poder escribir y las actividades, las dinámicas o los pensamientos que nos invite a reflexionar José Ignacio. Y trabajaremos con las problemáticas concretas que traigamos como familia. Bueno, pues sin más, os paso con José Ignacio. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues iremos trabajando cosas a nivel personal, pero voy a empezar un poco a plantearos el tema de la aceptación y el duelo, ¿no? Partiendo de una declaración respecto a nuestros hijos, que nuestros hijos tienen derecho a ser amados, eso significa queridos y aceptados incondicionalmente.
¿no? Sin tener que cargar con la responsabilidad o la culpa de sus circunstancias limitantes, de su falta de desarrollo, de su mal desarrollo, debido o a la adversidad temprana o, en el caso específico que nos afecta como asociación, al TEAF o al SAP, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo le doy preeminencia a nuestros hijos sobre este derecho y, sin embargo, creo que nosotros no tenemos derecho a tener un hijo perfecto, ni un hijo sin limitaciones, y un hijo hasta cierto punto ideal, ¿vale? Esto, claro, implica que muchos de nuestros hijos o han venido con enfermedades o con dificultades o con problemas de comportamiento, o incluso han ido desarrollándolo y no aparecía al principio, ¿no? Y de repente hemos descubierto que tiene una cantidad a lo mejor de problemas neurológicos. Incluso hay gente que se da cuenta de que su hijo es sordo cuando ya lleva 6 meses con él, ¿no? Porque ha venido bebé. Y, y bueno, pues son cosas que para nosotros pueden ser terribles, pero que de alguna forma no tenemos, ya digo, derecho a que sea así, igual que las familias biológicas, pues tampoco tienen derecho a un hijo sin problemas, ¿no? Ahora, sí que quiero dejar claro que muchas familias se pueden sentir estafadas o traicionadas por las administraciones que les han ido llevando hacia la adopción, ¿no? Porque, claro, les prometen unas cosas y luego lo que les ofrecen o lo que les dan es otra, ¿no? Y es verdad que hay familias que realmente sienten que le han dado gato por liebre, ¿no? Es decir, que ellos iban buscando un tipo de niño con una serie de máximas de limitaciones a lo mejor, y lo que se encuentran son situaciones insostenibles o muy duras o muy difíciles de sobrellevar, y que a lo mejor esos padres no estaban preparados para tanto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que podríamos decir que los padres y las madres tenemos derecho a determinadas, por lo menos a determinado trato por parte de las administraciones y de las personas que intervienen a lo mejor en las adopciones, en los acogimientos, ¿no? Pero que lamentablemente, pues, bueno, hay mucho de esta falta de información, de falta de, que no tiene por qué ser estafa ni engaño, pero sí que hay personas que se sienten verdaderamente dañadas por cómo ha llegado a ser su adopción. Entonces, es verdad que lo que sí tenemos derecho los padres es a un buen trato por parte de esta administración, ¿no? Y cuando no se da ese buen trato, y lo que se da es lo que he explicado antes, realmente podemos llegar a tener un trauma, es decir, un golpe inesperado, una situación insostenible, inesperada, que nos desborde, ¿no? Y que va a condicionar entonces el trato que vamos a poder tener con ese niño o esa niña, y la posibilidad de aceptación o no de esta situación que sobreviene, que no era esperada, ¿vale? Entonces, por otra parte, también es la mente de los padres cuando están en el proceso de adopción es muy vulnerable, que esto es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Pero que realmente estamos en una situación como de muchos riesgos de sufrimiento psicológico, tanto en la preadopción, es decir, en todo el tiempo que estamos esperando a que se nos avise, a que se nos diga, por ejemplo, si somos idóneos, toda esa situación, nos ponemos en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y luego, en la propia adopción, pues bueno, con todas las situaciones que hay que vivir, de si hay que viajar, si hay que ir a otro país, si hay que pedir permiso, bueno, toda esa tensión tan grande que se puede tener durante a veces meses hasta que la adopción se consigue. Y luego en la posadopción, pues igual, ¿no? Que puede haber un montón de situaciones en las que se sufra hasta llegar a una cierta estabilidad, ¿vale? Entonces, claro, esto condiciona por una parte la aceptación que podemos hacer de nuestra realidad como padres y madres, ¿no? Y a veces
en el desarrollo de esa posadopción, es decir, de todo lo que vaya ocurriendo ya en casa, el problema es que genera una serie de tensiones, problemas que en vez de permitirnos integrar la realidad de este hijo a este hogar, muchas veces lo que nos lleva es al contrario, a disociar, ¿no? Eso que se habla tanto en nuestros hijos, ¿no? De la disociación, cuando quitan de en medio una parte y se quedan enfrentándose a nosotros con solamente una parte de su personalidad, ¿no? Pues nosotros podemos hacer lo mismo y eso genera el proyectar de alguna forma esta tensión tanto en la pareja como en el propio hijo, como, bueno, lo que decía antes, las administraciones, ¿no? Estas personas que igual se vuelven muy peleonas con respecto a la administración y se quejan mucho, como si eso fuera a solucionar el problema que realmente tienen, que es que tienen una realidad que les desborda y que no pueden aceptar, ¿no? Entonces, podríamos decir como una primera frase así importante que una de las cosas por las que hay que aceptar incondicionalmente es porque hay que dejar de culpar a quien sea, a la otra parte de la pareja, al propio niño o la niña, o a las administraciones, o, que lo hablaremos con detalle, a la madre biológica o a los padres biológicos, ¿vale? Entonces, claro, la aceptación, ahí la palabra aceptación implica varias acepciones, ¿no? Pero una de ellas es admitir a alguien en un grupo, ¿no? Entonces, es curioso porque es verdad que nosotros estamos deseando admitir en nuestra familia a esta niña o a este niño y, sin embargo, cuando tenemos la realidad a veces tan dura que tenemos por las dificultades que yo no voy a dar detalles de los síntomas o de las... yo creo que ya todos los que estáis más o menos escuchándome sabéis la cantidad de problemáticas que podemos vivir, ¿no? Pero, claro, el tema es que nos cuesta aceptar de verdad, es decir, acoger a este niño en el seno del hogar al que le hemos traído, ¿no? Y por otra parte, nos cuesta simplemente admitir y recibir y tomar, que sería aceptar, todo lo bueno y todo lo malo que trae esta personita, ¿vale? O esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, este niño, partía antes de esta declaración, tiene derecho a que nosotros le queramos incondicionalmente y que le aceptemos incondicionalmente. Entonces, ¿por qué? Pues porque viene de una situación a lo mejor muy dura por culpa del TEAF o del SAF o por culpa de la adversidad que haya podido tener hasta ese momento. Y claro, lo que necesita es que empecemos ya a ayudarle a curarse de eso. Y para eso tenemos que darle una seguridad absoluta y esa seguridad absoluta pasa por una aceptación incondicional, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que muchos padres y muchas madres, si no han estado preparadas para lo que venía, empiezan a querer tratar a este niño según les criaron a ellos o según les dicen las personas que les rodean, profesores, maestros, familiares, ¿no? Y empiezan además a quejarse de nuestra forma de tratarles, como que les permitimos muchas cosas, que les dejamos que se comporten de maneras muy extrañas, que, bueno, como que no ponemos orden en la situación, ¿no? Y, claro, empezamos a tener unos conflictos que son extras ya a lo que el niño trae, precisamente porque no estamos aceptando lo incondicional, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si los padres estamos traumatizados por la situación que nos estamos encontrando, que no podemos con ella. Ignacio, te hemos perdido la voz, creo. El micro está apagado. Ignacio, hemos perdido tu voz. ¿Apagado? Ahora. Ahora, ¿no? ¿Hace mucho o no? No, 15 segundos, 15, 20 Vale, segundos. vale. Sí, pues no sé cómo se ha apagado porque es mi móvil y no hay manera. Bueno, entonces la cuestión es que si estamos traumatizados los padres, estamos traumatizados los hijos, aquí lo que se da es un cóctel
explosivo, ¿no? Por eso es tan importante este tema de la aceptación, ¿eh? Y bueno, vamos a ir viendo cómo hacerlo y cómo. Entonces, hay una cosa que sí que me parece importante y es que la aceptación no basta con que sea algo que yo siento, sino que se lo tengo que hacer llegar al niño, ¿vale? Entonces, eso implica que se lo tengo que hacer llegar a través de gestos físicos, ¿no? Y si el niño lo permite, porque a veces no lo permite, pues abrazos, besos, caricias, ¿no? Masajes, lo que sea. Otras veces, a lo mejor, si no lo permite de esa forma, pues puede ser con objetos. Es decir, que hay niños que admiten muy bien los regalos o las comidas o detalles, ¿no? El que se le ofrezca a lo mejor determinada ropa o cosas así. Y en general la primera forma es con palabras, ¿no? Tranquilizando, aprobando las cosas que hace, ¿no? Y en general con nuestra actitud, que sería una actitud de que en casa estamos en paz, que en casa estamos tranquilos, que no se alza la voz, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, nuestros niños tienen una capacidad en general de descolocarnos y de sacarnos de quicio y de provocar en nosotros muchas situaciones donde lo que se pierde al final es esa actitud de tranquilidad, de paz y de no alzar la voz y de no enfadarnos y de cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay que intentar que lleguemos a que se exprese de verdad eso, ¿no? Es decir, que sea una situación amorosa en casa, una situación tranquila y realmente a veces muy difícil, ¿no? Entonces, si queréis, podemos empezar ya con los ejercicios, ¿no? Y así yo voy a cambiar de pantalla. José Ignacio, ¿la cámara la tienes apagada? No, pero voy a cambiar de cámara, voy a volver al sistema antiguo en vez de al móvil, ¿vale? Entonces, mientras vamos a hacer el ejercicio, ¿eh? Entonces, os pediría que cogierais el papel y el boli o el lápiz, ¿no? Y escribierais siempre. Esto, como voy a pediros bastantes ejercicios de estos, como 7 o 8, entonces es una cosa rápida, no tenéis que pensar mucho, ¿vale? Más bien es una cosa ágil, ¿vale? Entonces me gustaría que escribierais 5 cosas que hacen que os saque de quicio vuestra hija o vuestro hijo, o 5 cosas que os den rabia, simplemente, ¿vale? Y yo mientras voy a cambiar de cámara. Ahí se está dando una cosa muy importante y es que pretendemos que nuestros niños tengan lógica, ¿no? Y que acepten la lógica. Y claro, su nivel de comprensión y de conocimiento y de razonamiento muchas veces no permite que se dé esa lógica como nosotros la vivimos como adultos relativamente sanos, ¿no? Eso por una parte. Y entonces, entre que no quieren la lógica y que tampoco quieren que los controlemos porque les molesta sentirse dependientes de nosotros, ¿no? Por la situación a veces de la propia adversidad temprana que ha hecho que no quieran depender de nadie, ¿no? Y que estén siempre o haciendo un negativismo, que lo habéis puesto mucha gente cuando dice que no, que tal y cual, e incluso la propia mentira, ¿no? Que es una manera de poder salirse con la suya y hacer algo que sabe que depende de nosotros y que no le vamos a tolerar, y entonces pues mienten y así consiguen lo que pretenden. Pero sin que la mentira tenga el valor que tiene para nosotros, porque en la lógica nuestra mentir es malísimo y es moralmente reprensible y tal y cual. En la suya simplemente puede ser una manera de salir con la suya y no depender de nosotros, ¿no? Entonces, claro, las mentiras, los robos, todas estas cosas que a veces nos irritan muchísimo, claro, tenemos que aceptarlas. Pero aceptarlas significa de entrada como si dijéramos aceptar todo lo que mi hijo me da, ¿no? Y lo que me da son cosas buenas, porque mi hijo tenga dones y cualidades y atributos positivos y cosas que me encanten, pero también muchas cosas malas
que en la lógica habitual de mi mundo, de que provengo, de mi familia, de todas las cosas que yo he vivido y aprendido, son inaceptables, como la mentira, el robo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de nuestros niños, tienen que ser aceptables. Y ahora, cuando digo aceptables, no digo que nos parezca bien, que se lo toleremos todo o que no tenga límites. Ya hablaremos de eso porque, claro, a mí yo siempre espero en estas charlas, cuando hablo de la aceptación, que alguien enseguida diga, entonces, ¿qué pasa? ¿Que se va a salir de rosita? ¿Va a hacer lo que le dé la gana? Bueno, no pasaría nada porque salga de rositas y porque haga lo que le dé la gana. Lo que habrá que ver es si eso será siempre y cómo ir reconduciendo eso. Ahora, que eso se consiga como se consigue con un niño que no tenga las dificultades de los nuestros. Pues claro, a un niño de los que no tiene estas dificultades se le razona y a lo mejor hasta lo entiende. O se le castiga y a lo mejor eso tiene repercusión. O se le premia. Pero es que los nuestros muchas veces ni sirve, vamos, la mayoría de las veces no sirve para nada ni los castigos, ni los premios, ni ninguna cosa así. Pero aquí yo también hago una diferencia importantísima, que es que nosotros estamos enseñados a preocuparnos casi exclusivamente de las conductas de nuestros hijos, ¿vale? Y tenemos que hacer un cambio completo de perspectiva y de mirada. Tenemos que mirar sus motivaciones, sus necesidades. En el momento que somos capaces de mirar eso, ¿por qué lo hace? Y qué necesidad está poniendo en lo que hace, entonces quizás podemos tolerar mucho mejor esos comportamientos que no nos gustan, ¿no? Y cambiar la actitud nuestra, no querer cambiar la actitud del niño, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le digo a un niño, a mi hijo, ¿no? A mi hija, bueno, recoge tu cuarto, ¿no? Y al cabo de un rato no lo ha hecho, vuelvo a decirle, pues como no lo hagas te castigo. Al cabo de otro rato voy y le castigo y sigue sin recogerlo, bueno, pues yo no he conseguido nada, simplemente me he irritado, le he castigado y ya está, ¿no? Ahora, si yo, en vez de quedarme con la conducta, que es el no, de no lo hago, aunque sea por pasividad, ¿no? Lo que hago es que pienso, bueno, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque le cuesta hacerlo solo, porque necesita oponerse a mí, porque... Es decir, ¿dónde está el origen de ese comportamiento? Entonces, si, por ejemplo, deduzco que es que como le cuesta un poco ser ordenado, necesita quizás que yo le invite a hacerlo con él y a ver si así lo hacemos juntos, bueno, pues haz la propuesta. Le voy a decir, en vez de haz tu cuarto, le voy a decir, oye, ¿te parece bien que me ponga contigo y hacemos los dos tu cuarto? Claro, y tú puedes decir, sí, pero eso ¿hasta cuándo? ¿Y por qué voy a tolerar hacer el cuarto con él y tal? Bueno, pues porque si no, no lo hace. Entonces, si realmente lo que necesita es poner una barrera contra mí y no permitirme que le mande que haga su cuarto, pues entonces a lo mejor voy a tener que claudicar, tolerar que no haga su cuarto y dar prioridad a otras cosas que no sean tan, en este caso, secundarias como que ordene su cuarto, ¿vale? Pero que ahí yo tengo que incluso tener prioridades y decir, yo no puedo estar luchando para que mi hijo me obedezca porque igual no puede obedecerme, ¿vale? Entonces, tengo que entenderlo y ver hasta dónde voy a tolerar y, sobre todo, que lo que tiene que sentir es que lo acepto tal como es. No. Si yo, poniendo este ejemplo mismo del cuarto que has elegido, esto, por ejemplo, ya lo tolero, porque yo le he explicado, mira, en casa tú no lo vives esto. Ves todos los cuartos ordenados, como tienen que estar. Mira, tú con el tuyo haz lo que quieras, vive como quieras. Cuando a ti te guste ordenarlo, pues te lo ordenas. Bueno, esto lo hemos pasado, pero claro, ahora estamos una cosa que si él quiere conseguir unos objetivos, tiene que pasar por lo que yo le digo. Claro, pero, perdona, pero fíjate que tú le estás hablando con mucha lógica, ¿no? Le estás diciendo, si los demás ordenan, tú no ordenas, tú consigues, tú no consigues, tus objetivos, y probablemente tu hijo no se entera de nada cuando tú le estás hablando de eso. Entonces,
si tú quieres que consiga unos objetivos, el objetivo es tuyo, no de él. Entonces, una de dos, o son suyos y le dices, bueno, como tienes este objetivo, te voy a ayudar y te voy a acompañar a conseguirlo, pero si son tuyos, que él triunfe en la vida, que él aprenda un oficio, que él se lave, son objetivos tuyos, porque el niño no quiere lavarse o no quiere tener ningún objetivo de triunfo en la vida o no quiere trabajar. Pero ahí fíjate que tú estás diciendo, él tiene que, y ahí está tu lógica, no la realidad del niño, ¿no? Entonces, el problema es que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es aceptarlo, y la segunda cosa que tenemos que ayudarles es que ellos acepten sus limitaciones, ¿eh? Porque, por un lado, es verdad que cuanto más confiemos en ellos, le vamos a alimentar sus capacidades y le vamos a aumentar sus capacidades de verdad, ¿no? Pero también a veces hay limitaciones que si el niño vive en un mundo completamente donde desconoce lo que puede y lo que no puede, pues ahí sí que tenemos que mostrárselo o dejar que tenga consecuencias lo que él pretende, ¿no? Pero fíjate que, de nuevo, yo es que creo que tú le explicas muchísimas cosas a tu hijo y tu hijo no se entera. Entonces, claro, el problema es que aceptar que nuestros hijos tienen discapacidades para, en este caso, entender las cosas que se le dicen, o, por ejemplo, simplemente recordar lo que se le dice, ¿no? Una de las cosas más típicas entre nosotros es que al niño tú le dices, por ejemplo, oye, recoge el bocadillo que te tienes que llevar de la cocina y ponte la chaqueta, ¿no? Y el niño se va por la puerta, te ha dado un beso y ha dejado el bocadillo. Y tú dices, pero si nada más que le he dicho dos cosas. Bueno, pero como le ha dicho dos cosas, la primera se la ha olvidado. O simplemente camino de la cocina, pues va, bebe un vaso de agua, se le olvida que tiene que recoger el bocadillo y se va. Entonces, el aceptar que nuestros hijos tienen esos niveles de discapacidad cuesta. ¿Por qué? Pues porque queremos tener hijos que tengan menos discapacidad, simplemente, ¿no? Que sean un poquito mejores, que no se le olviden las cosas, ¿no? O en este caso, que se dé cuenta de la irrealidad de sus objetivos, eso que él se plantea. Pero él es el que es. Entonces, ¿cómo conseguimos primero aceptar que él es el que es, con sus discapacidades, y luego se lo transmitimos de forma amorosa? Porque claro, es verdad que tampoco le vamos a decir, tú eres un inútil, sino le vamos a decir, no, mira, hijo, tú has pensado realmente en esto que tú quieres y tal, venga, pues vamos a ver cómo lo harías, ¿no? Y acompañarle en la reflexión. Pero él no va a reflexionar solo normalmente, ¿eh? Pero el problema no es lo que, vamos a ver, que yo no creo que él no quiera, sino que él no puede. Entonces, cuando yo hablo todo el tiempo de aceptar es porque muchas de las situaciones que se crean en las casas, ¿no? No es porque ellos no quieran ser mejores o no quieran portarse bien o no quieran conseguir las cosas que dicen que quieren, sino porque no pueden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente tenemos que acompañarles llevándoles de la mano muchas veces, ¿no? Porque, yo qué sé, a mí mi hijo me dice continuamente, papá, me voy a sacar el carnet de conducir, me voy a sacar el carnet de conducir, pero es incapaz de matricularse, ¿no? Y le digo, oye, ¿por qué no miras en una aplicación, te la bajas, como eso, aparentemente ellos manejan internet, pero no se ha bajado ninguna aplicación para mirar los exámenes, no ha sabido ni siquiera ir a un sitio para decirme, oye, mira, papá, méteme en este sitio para que... No. Entonces, o yo lo acompaño o probablemente pasen años sin que se saque el carnet de conducir y ya veremos si se lo saca, ¿vale? Entonces, el problema es que tenemos que darles mucha compañía a veces y no esperar que porque se le diga algo y ellos razonen como que sí, porque claro, mi hijo, si yo le digo, oye, pues búscate una academia y matricúlate, y él me va a decir, vale, y no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no se siente capaz y no lo quiere reconocer que no se siente capaz y entonces se calla y espera. Y a lo mejor algún día me reprocha, hay que ver que no me matriculas en una academia. Entonces, la cuestión es aceptar que no pueden, ¿no?
No que nos quieren, porque entonces, como nos da coraje, porque no quieren, es decir, nos da rabia, pues lo que hacemos es enfadarnos, en vez de mirarlos con compasión y decir, bueno, sí, pobrecito, si es que no puede, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas con las que lidiamos es precisamente cosas que en el fondo no pueden, ¿vale? Y yo creo que eso es muy importante, el que manejemos más el no puede con el no quiere, ¿vale? Yo le he dicho muchísimas veces, por favor, ¿puedes recoger la ropa del tendedero? Y no lo hace. Entonces, yo ya no se lo digo, sino que le digo, oye, mira, voy a recoger la ropa, ¿me acompañas? Y entonces lo hace. ¿Qué pasa? Que cuando lo haga 20 veces, pues a lo mejor algún día lo hará solo y volverá a no hacerlo. ¿Por qué? Pues porque también es como si desaprendieran las cosas. Muchas veces cuando algo lo han hecho una vez, ya decimos, ya sabe, ahora es que se niega. Y yo creo que no, a veces lo desaprenden. Es que tienen un nivel de dificultades que nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿vale? Entonces, yo creo que alguien ha hecho una pregunta que si aceptamos sus diferencias, baja su autoestima, aumentan los miedos y al final pueden cerrarse y que tengan menos confianza en sí mismos, ¿no? Entonces, yo pienso que hasta cierto punto no, ¿vale? Es decir, el hecho de que con nosotros cojan la confianza de que los aceptamos de verdad, porque ahí vamos con lo de la aceptación. Si yo lo acepto de verdad, eso significa que yo no pongo mala cara porque le acompañe y no digo, ¡ay, vaya rollo, te tengo que acompañar siempre a esto y a lo otro! Porque eso no es aceptar, ¿no? Sino aceptar es decir, oye, qué bien, venga, vamos a ir a esto y yo te voy a acompañar. Entonces el niño, claro, lo ve normal porque yo lo estoy tratando así. Mira, yo muchas veces pongo el ejemplo que no me gusta por un lado, pero por otro sí, que es que si yo tuviera un hijo síndrome de Down, yo le hablaría así, claramente. Le diría, oye, venga, va, te voy a llevar no sé qué y verás cómo nos ponemos los dos allí y hacemos cola y verás cómo tú te matriculas en el sitio este de deporte, ¿no? Pero, claro, con mi hijo yo he ido a hacer la matrícula del instituto. ¿Por qué? Pues porque él no la va a hacer solo y tiene 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que puedo, para que no pierda toda la autoestima, como decís por ahí, pues el hablarle de una manera como diciendo yo te acompaño y que tome el protagonismo que pueda, ¿no? Pero en la medida que se siente querido y se siente protegido, su autoestima hasta cierto punto se mantiene, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que van a saber que tienen estas dificultades y bueno, es que las tienen que saber porque el mundo ya se va a encargar de mostrarle que no pueden de formas muy duras, ¿no? Y se pueden encerrar en casa. Entonces, toda la charla va destinada a que tenemos que, precisamente, gracias a esa aceptación plena, una aceptación incondicional, no le estamos diciendo no vales, sino le estamos diciendo por ahora y con mi ayuda vales, por ejemplo, ¿no? Y creo que es una manera de decir, puedes, con el tiempo vas a madurar, con el tiempo vas a poder tú solo, pero ahora, para poder, necesitas ayuda. Y yo creo que eso no es malo, ¿vale? Porque es la realidad, además, ¿no? Pero justo, mira, yo tengo la experiencia de decirle a niños ya más o menos mayorcitos también, 16, 17, 18, que tienen TEA, por ejemplo, o que sus padres le digan que tienen TEA y explicarles en qué consiste. Y entonces la experiencia es positiva, curiosamente. ¿Por qué? Pues porque por un lado ellos se tranquilizan de no culparse de que son malos, de que no actúan bien, de que no se concentran porque no quieren, de que se portan mal porque quieren. Toda esa parte que se le dice desde la sociedad, claro, de repente ellos encuentran que tienen una explicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de hundirse, por lo menos algo se calman y se desculpabilizan, ¿no? Eso por un lado. Pero por otra parte, si yo lo que le estoy diciendo al niño es yo te quiero incondicionalmente, a pesar de estas dificultades que estamos viendo, pues claro, el niño no tiene por qué hundirse.
Y por eso, verás, se puede hundir porque se compare con otra gente y diga, es que yo no puedo. Pero bueno, ahí estamos nosotros para reforzarle y para recordarle, por supuesto, las otras cosas buenas que tiene y potenciarle esas otras cosas buenas que tiene. Porque a lo mejor si el niño destaca, es un buen dibujante o es un buen bailarín o yo qué sé, o un deportista, ¿no? Entonces, pues si en gimnasia es capaz de hasta competir con otros chicos, ¿no? Y sin embargo luego suspende todo, pues bueno, le tenemos que hacer ver que en la parte de conocimientos y de estudios ahí tienen dificultades y que tiene que aceptarlo, pero que es fantástico en la gimnasia, ¿vale? Entonces, no hay una herramienta, lo que hay es una actitud de nuevo, de aceptación de lo bueno y de lo malo. Lo malo, hacérselo ver para que también el niño lo acepte, y lo bueno, que lo potencie, que se apropie de todo lo bueno que tiene, ¿no? Porque también yo os diría que, por ejemplo, una de las cosas nefastas que reciben nuestros niños es demasiada importancia de los estudios. Y demasiado, hay que ver que no apruebas, hay que ver que no haces los deberes, hay que ver que no estudias, hay que ver que te portas mal en el colegio. Y los estudios deben ser secundarios. Y al contrario, tenemos que hacerle valorar pues esas otras cosas que pueden a lo mejor tener un buen rendimiento en casa, pues yo que sé, que el niño sea generoso o que el niño sea pues cuidadoso con los más débiles o que el niño pueda a lo mejor ser solidario en algunas cosas. Es decir, ese tipo de valores podemos potenciárselo y luego ignorar el que sea un fracaso escolar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque no da más de sí, ¿no? Y en todo caso, pues intentar que hagan adaptaciones curriculares, intentar eso, apoyarle, pero no hay una herramienta, creo yo. Bien, gracias. Lo de que con su ayuda vales y cuando no decís vosotros qué. Claro, yo pienso que es verdad que tenemos que ser conscientes de que algunos de nuestros niños, ¿no?, van a necesitar ayuda en muchas áreas. Y eso hace que, por ejemplo, habéis seguro participado muchos de los que estáis escuchando hoy en charlas de curatela, de ¿cómo se llama esto?, de medidas de protección legales, etcétera, etcétera, pero porque es verdad que algunos de nuestros niños nunca van a poder ser autónomos del todo, ¿vale? Entonces, eso pues lo mismo, yo creo que cuanto antes se hable con ellos y antes lo acepten, mejor, ¿vale? Y nosotros también, porque lo tenemos que preparar y tenemos que darles ese futuro más seguro. Ahora, también es verdad que podemos animarles a que intenten superarse siempre, ¿no? Pero siempre dentro de un realismo nuestro. Yo no creo que a ellos haya que exigirles realismo. Ellos no tienen por qué tenerlo. Ellos pueden ser muy imaginativos y creerse que van a ser, bueno, fantásticos, ¿no? Entonces, tenemos que animarles en esa línea, nunca generándoles expectativas grandiosas, sí, porque si no las va a conseguir, pues ¿para qué?, ¿no? Pero sí animándoles a que se ilusionen en el avance. Pero las expectativas grandiosas, pues yo creo que no son buenas, ¿no? Claro, yo no le puedo decir a mi hijo, pues como eres un buen gimnasta, seguro que ganas las Olimpiadas la medalla de oro. Porque eso es un disparate a lo mejor, ¿no? Pero sí que puedo decirle, oye, bien, pues sigue por ahí, que a lo mejor puedes llegar a ser pues un buen profesor de gimnasia. Porque mira, eso todavía es posible, ¿no? O un buen entrenador en un gimnasio. Porque eso sí puede ser, ¿no? Pero que ahora, que va a necesitar ayuda y apoyo, es que probablemente muchos de nuestros niños lo van a necesitar. Entonces, cuando hablamos de aceptación, es aceptación incluso de estas limitaciones tan grandes que a veces se nos dan en nuestros niños, ¿no? Leo ahí también que a veces rechazan nuestro acompañamiento, ¿no? Y que aumenta que si tiene 16 ya decide y no quiere. Vale. Sí, yo pienso que la adolescencia es la gran prueba para todos nosotros con nuestros niños, ¿no? Y entonces
ahí sí que ahí lo tenemos difícil, bastante difícil, ¿no? Porque ellos van a querer ponernos a prueba y ponerse a prueba y siempre van a tensar la cuerda al máximo, ¿vale? Entonces, muchas veces tenemos que tolerar y que pase lo que tenga que pasar, entre otras cosas porque no podemos controlarles, ¿no? Muchas familias, muchos padres, muchas madres pretenden que pueden controlar como si fueran marionetas, digo yo muchas veces, porque como si yo tuviera la capacidad de mover los hilos, ¿no? Con las maquinitas, con los aparatitos estos de las marionetas, ¿no? Y realmente los niños no son controlables y sobre todo cuando ya se sienten adolescentes, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos más que ser testigos de su desarrollo, de su camino, estar cerca, por supuesto, estar ahí, pero observarlos no es controlarlos, ¿no? Es decir, que ojalá fuera así de fácil, ¿no? Pero no es fácil. Y no hay una respuesta de... Es decir, las personas que aquí me estáis escuchando y que seáis muy controladoras, muy obsesivas, muy perfeccionistas, muy exigentes, lo tenéis más duro todavía porque va contra vuestra naturaleza o contra vuestra forma de ser, ¿no? Que es que os gustaría que las cosas se hicieran de una forma y cuando no salen de esa manera os irrita especialmente. Entonces, para vosotros es como una prueba de fuerza, un estrés excesivo muchas veces el lidiar con nuestros propios hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos no piensan dejarse controlar en la mayoría de los casos y no piensan obedecer y tampoco piensan hacerlo como nosotros habíamos pensado. Con lo cual, ahí hay que hacer un trabajo de verdad, de aceptación y en este caso, de cambio personal, porque si no, la guerra y la tensión en casa pueden ser infinitas. Sí, hay otra pregunta sobre los halagos que les pueden molestar, ¿no? Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con los halagos. Los halagos siempre deben ser concretos y puntuales con respecto a algo, pero muy preciso. Explico. Yo no debo decirle a mi hijo nunca, ¡ay, tú eres estupendo, tú eres fantástico, tú eres maravilloso! Bueno, se lo puedo decir, ¿no? Pero si no le gusta, pues ya sé que ese halago no es el indicado, pero sí que le debo decir, por ejemplo, oye, qué bien has arreglado el pinchazo de tu bicicleta. O me ha encantado la respuesta que le has dicho a tu hermana cuando antes te enfadaste y luego reculaste, ¿vale? O me ha gustado mucho cómo has recogido el pantalón que había en el cuarto de baño y te lo has llevado a tu cuarto, ¿vale? Esos son los halagos que tenemos que hacerle a nuestros hijos. Pero decirle, uy, con lo guapa que tú eres, pues tú eres muy listo. Eso no se lo creen ni en pintura, ¿eh? Entonces, además les molesta porque piensan que son como intentos de seducción para conseguir cosas que no entienden, ¿eh? Y yo creo que no, que si queremos de verdad halagarle, le digamos en concreto, ¿qué dibujo tan bonito acabas de hacer? Aquí habla de tolerar y la integridad física de los miembros de la familia esté en peligro y la suya propia con consumo de sustancias y se empieza a meter en ese mundillo, es muy difícil asumir. ¿Cómo aceptamos esto? Vale. Sí, yo pienso que hay límites, que ya tenemos que hablarlo, pero está claro que cuando hay peligro de sí mismo, de su integridad física o de la integridad física de cualquier miembro de la casa, hay que poner límites, eso no cabe duda, ¿vale? Pero en algún momento, ¿no? Nosotros aceptar que fume porros, por ejemplo, no significa que estemos de acuerdo, ¿no? Y si eso le afecta el carácter de una manera muy mala, pues entonces tendremos que poner en un momento dado los límites progresivos que tengamos que consideremos, ¿no? Porque está claro que si hace falta a lo mejor hay que meterlo en un centro o si hay una agresión hay que llamar a la policía. Pero de entrada es verdad que si hay menos conflicto en la casa porque hay más aceptación y más tolerancia en general
y centramos nuestras exigencias en pocas cosas, porque hay que darle prioridad a las cosas, ¿no? Si al niño lo tenemos irritado porque le hemos reñido, porque no ha recogido su cuarto, porque no se ha lavado los dientes, porque no ha recogido el plato y lo ha metido en el fregaplato, y porque tal, y si encima fuma porro, pues lo tenemos irritado todo el día, ¿no? Entonces, si nuestro objetivo es el tema de los porros, pues lo dejamos tranquilo con el resto de las cosas y a lo mejor podemos centrarnos un poco en una cosa, ¿vale? Aún así, el tema de las sustancias es muy difícil porque si nos empeñamos en que no lo haga en casa y que no lo haga, simplemente, ahí estamos de nuevo con lo de las conductas, ¿no? Esa conducta es errónea, pero yo no puedo cambiar las conductas porque yo se lo diga, que sería por lógica, esto es malo, hijo, o porque yo lo controle. En casa no se puede. No, lo va a seguir haciendo, va a conseguir el dinero como pueda y ya está. Entonces, más bien tenemos que intentar, al contrario, que confíen en nosotros, que se pueda hablar, es decir, que sienta que hay una aceptación del niño, aunque no nos guste la conducta, y el niño ya lo sabe perfectamente, porque se lo habremos dicho 400 veces ya, ¿no? Entonces, lo que sí tiene que sentir es que lo queremos igualmente, aunque consuma, ¿no? Y a partir de ahí habrá que conseguir lo que se pueda conseguir, porque muchas veces yo veo padres que se irritan mucho y que se enfadan mucho porque quieren conseguir el 100. Y yo creo que en este caso nosotros siempre tenemos que conseguir el 1, ¿vale? Primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, pero no el 100. Entonces, claro, hay padres que dicen, es que como fume en casa lo he hecho. Bueno, ya está, era el 100, ya llegó al límite. Sin embargo, a lo mejor lo que hay que decir es, hijo, tú no puedes reducir un poco el consumo, porque yo creo que esto va por mal camino. Pero ya está, y eso a lo mejor es ya el 25, no, ni siquiera es el 1. Pero yo no puedo ir al 100, porque entonces lo que creo es un conflicto insoluble y que al final lo que lleva es a sufrimiento nuestro y al de los niños, ¿no? Y yo creo, insisto, que si fuman porro y que si se drogan es porque son niños que tienen esa tendencia en gran medida, ¿no? Porque es una manera de calmarse, es una manera de refugiarse en un mundo más tranquilo, ¿no? Les potencia su pasividad, que es algo que muchos son ya pasivos, y entonces están encantados de estar en ese mundo, ¿no? De controlar ellos su estado, ¿no? Y bueno, es un problema muy grave, claro que sí, pero más grave es que nosotros lo convirtamos en una solución, en una condición insoluble, que es que se vaya de casa, que no sé cuánto. De hecho, hay personas especialistas en esto que incluso nos invitan a que los echemos de casa ya directamente, ¿no? Yo creo que esa solución, que puede ser una solución en algún caso, tiene que ser la última, ¿no? Primero tendremos que empezar por otras estrategias, por eso digo, no ir al 100, ir al 1, al 2, al 3, hay muchos grados antes del 100, ¿vale? Ahora, que yo tampoco tengo todas las respuestas, es decir, hay que asesorarse, hay que ver y sobre todo hay que tener sentido común, no muchas veces sentido común y creatividad, ¿no? Es decir, que a veces lo que hay que hacer es, pues, no sé, poder reírnos con los niños y tomarnos a broma el hecho de que fume porros, ¿no? Y decir, desde luego, así vas a llegar, no sé qué, y ya está, y reírnos con ellos. Ver que haya como como la posibilidad de que le podemos comprender, no todo reprimir, ¿no? Pero bueno, ese por lo menos es mi criterio porque va dentro de esta aceptación incondicional, ¿no? Otra pregunta. Dice, creo que dejan de hacer lo que valoramos para evitar la frustración de hacer otra cosa mal, para no cagarla de nuevo y frustrarse más, para no desagradarnos el estilo evitativo, ¿no? Y sí, a veces si le halagamos mucho con algo que hacen, pueden verse presionados, ¿no? Y es que es verdad que nosotros no nos damos cuenta, pero igual que somos muy pesados a veces con los estudios y ellos se sienten súper exigidos, ¿no?
con cualquier cosa en general se sienten súper exigidos. Es decir, con que digamos 2 veces, oye, no te lavas los dientes, dices, ¡qué pesado! ¿No? Y si le dice, oye, no has recogido tu cuarto 2 veces, con que se diga 2 veces en un mes, ¡qué pesado! Es decir, que ese nivel de exigencia lo tienen muy alto. Y es verdad que si le alabamos, pueden pensar, ya está aquí, ahora va a querer que yo sea el mejor en no sé qué, ¿no? No me pueden dejar tranquilo, no pueden dejar que yo sea como soy. Entonces, yo creo que es que tenemos que bajar nuestras expectativas a 0. Es decir, esto dicho así parece una burrada, pero vamos, nuestras expectativas, cuanto menos sean, mejor. Y cuanto más le dejemos a ellos que las planteen ellos, ¿no? Que bueno, que pueden ser muy fantasiosas, como hablábamos antes, pero bueno, permitirles en todo caso que sean las menores posibles y nosotros incluso rebajárselas, ¿vale? Y rebajar nosotros, decir, no, hijo, con que llegues a esto, pues suficiente, ¿no? Para que vean que no somos exigentes, que no estamos fantaseando ya con que sean grandiosos, ¿eh? Bueno, pues os quería invitar a escribir 5 cosas otra vez, ¿vale? Entonces, sigo con la parte como negativa y entonces me gustaría que escribierais 5 cosas que culpáis a vuestros hijos, que sentís que habéis perdido por ellos, ¿vale? Voy a hablaros de algo, ¿vale? Y quedaros de todas formas con esas ideas ahí, porque justo una de las cosas que nos lleva el hecho de no aceptar totalmente a nuestros hijos es que, claro, vivimos en tensión y vivimos disociando mucho para poder soportar el día a día, ¿vale? Entonces, eso lleva, por ejemplo, a que en la pareja empiece a haber un desacuerdo fácil porque los dos no disocian al mismo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede estar en una fase de negación de los problemas y la otra parte puede estar en la fase de rabia y cabreo, ¿vale? Que son fases del duelo, que es el otro aspecto que vamos a hablar hoy, ¿no? Y que entonces hace que el conflicto conyugal sea facilísimo. ¿Por qué? Porque de repente uno que está en fase cabreo reprocha, es que hay que ver que tú le permites a tu hija, que no sé cuánto, que no sé qué. Y el otro que está en fase de negación dice, qué exagerado o exagerada eres, ¿vale? Parece mentira, tampoco es para tanto. Entonces, fijaos que siendo la negación y la rabia 2 fases del mismo proceso de duelo, como no coinciden las 2 partes de la pareja en el mismo momento, pues claro, hay desavenencia fácilmente, ¿vale? Entonces, cuando veamos el duelo, veremos que hay que pasarlo y que a veces es muy complicado, pero bueno, forma parte de esta aceptación que tenemos que ver y al revés, la aceptación forma parte del duelo, ¿no? Entonces, bueno, ya veíamos que hemos sufrido mucho probablemente por la parte vulnerable de toda la situación de adopción, ¿no? Y hay una cosa que es que normalmente hemos idealizado la idea de la adopción, de lo que podíamos recibir, de lo que iba a ser, etcétera, etcétera. Y cuanto más hayamos idealizado o idealicemos al niño que tenemos, pues más va a ser el batacazo, ¿no? Entonces, claro, la idea es que cuanto antes nos demos cuenta de lo que hay, por eso hablaba tanto de la discapacidad y tal, pues mucho mejor, ¿no? Pero, ¿qué tengo que aceptar? Pues, partiendo de que estamos hablando de niños con adversidad temprana o TEA, pues a veces cosas enormes, ¿no? Como que el niño tenga un daño cerebral que los niños nuestros tienen, incluso aunque sea por un trastorno de apego, ¿no? Y, claro, va a haber comportamientos que no nos gusten, como el robo, la mentira que hablábamos, necesidades que sean muy apegados, que sean muy despegados, ¿no? Que quieran relacionarse, que no quieran relacionarse.
O, por ejemplo, carencias, ¿no? Que sean niños que no hablan nunca o que no quieren tener relaciones, ¿no? O formas de ser, ¿no? Que sean muy impulsivos, muy distraídos, muy caprichosos, muy gritones, muy movidos. O incluso en formas de pensar, ¿no? Estos niños que de repente son muy rígidos, que son muy obsesivos, que todo lo quieren controlar, ¿no? O de repente niños que se desregulan fácilmente, o niños que se dedican, por ejemplo, a conductas raras, como a acumular cosas en la casa y parecen que tienen el síndrome de Diógenes, ¿no? Y ya cuando más grandes, pues esos niños que no están dispuestos a aparentemente hacer nada y están todo el día en casa haciendo juegos o distrayéndose, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que aceptar es que hay una situación que es la que es, ¿no? Y no puedo elegir lo que aceptar y lo que no. Es decir, eso es muy importante de cara al hijo o a la hija. Yo no puedo decir, bueno, yo te voy a aceptar porque eres muy guapa, pero no voy a aceptar que seas muy promiscua. O yo voy a aceptar que tú seas un niño muy trabajador, pero no voy a aceptar que fumes porro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque nuestros niños necesitan una aceptación global, ¿no? Porque provienen de una realidad muy dura para sus mentes y si queremos que realmente avancen, no es a base de premios y castigos, sino precisamente que avancen a partir de esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo acepto incondicionalmente, una de las cosas que voy a ganar es un estado de mayor paz conmigo mismo porque me he rendido. Es decir, he aceptado que mi hijo tiene tal discapacidad, tiene tal don, tiene tal atributo positivo y tal atributo negativo. Entonces no lucho contra eso, ¿no? Ni contra el niño ni contra eso, ¿vale? Lo que sí, voy a intentar a lo mejor favorecer el cambio, claro que sí, pero favorecerlo desde la tranquilidad, no desde la urgencia de que este niño es muy malo y me tiene harto, no. Entonces, hay una serie de situaciones también que hacen que nos cueste más aceptarlos, ¿no? Y es otra realidad que os voy a preguntar, que me anotéis. 5 cosas que os dan miedo respecto a vuestros hijos, ¿vale? Es decir, 5 cosas por las que sentís miedo. Da igual que sea de ellos o de la realidad o de lo que sea. Es decir, 5 cosas que os den miedo. Bien, pues entonces, el problema de los miedos es que a nosotros el miedo nos lleva a tener conductas, cuanto más miedo, conductas más racionales. Es decir, el miedo lo que activa en el ser humano es o conductas de ataque, de huida o de parálisis, ¿vale? Entonces, si tenemos mucho miedo, podemos paralizarnos y ver cómo nuestros hijos se van desenvolviendo de una forma que no nos gusta y quedarnos parados. O podemos atacar y entonces lo vamos a pagar o con alguien de fuera al que culpemos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por eso quería hablar de las madres biológicas, porque a veces cuando tenemos mucho miedo podemos acabar diciendo, hay que ver, porque esta mujer que bebió y que consiguió que este niño ahora tenga este problema, por ejemplo, ¿no? Y sentirnos muy rabiosos, por ejemplo, con respecto a su madre biológica. O, ¿no? O rabia contra el instituto que lo ha expulsado, o rabia contra la sociedad que no lo entiende, rabia con los amigos que no se quieren juntar con ellos, los niños que no quieren invitarlo a los cumpleaños. Y yo lo que tengo es miedo, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer con mis emociones negativas, con esta realidad tan grande, es calmarme, ¿no? Eso yo no me canso de decirlo, pero es así. Es decir, yo tengo que calmar mi miedo porque yo con el miedo no consigo nada, ¿vale? No puedo pensar si tengo mucho miedo. Entonces, cuanto menos miedo tenga, mejor voy a pensar en el futuro de mi hijo, que os preocupa tanto, ¿no?
o en las motivaciones que le ha llevado a este intento de suicidio, ¿no? Y en buscar soluciones para toda esa situación en la que pueden encontrarse, ¿no? Alguien también reflejó algo, por ejemplo, cómo se puede aceptar que estén continuamente en situaciones de riesgo, ¿no? Claro, es el miedo continuo, ¿no? A ver en la que se va a meter ahora. Pero es verdad que yo lo que tengo que aceptar es que, bueno, que las cosas pueden pasar porque yo no las controlo. Entonces, en vez de estar viviendo con miedo, lo que tengo que estar viviendo es con la aceptación de que, bueno, de que yo no controlo este futuro, que yo voy a intentar lo mejor, que yo voy a poner los medios para que las cosas sean las adecuadas, que voy a buscar ayuda, que me voy a apoyar en gente que me entienda, en asociaciones, en grupos, pero ya está. Yo no puedo impedir que a lo mejor mi hija o mi hijo haga determinadas cosas, ¿vale? Que se ponga en riesgo, por ejemplo, ¿no? Porque no puedo y no sirve de nada estar todo el día con miedo. Entonces, el miedo tengo que calmarlo como sea. Y es más fácil calmar el miedo cuando uno de verdad entra en esta situación de aceptación, de decir, bueno, es que la realidad es la que es y yo no puedo cambiarla, ¿no? Entonces, yo digo una frase muchas veces que es que ante lo inevitable, es decir, ante lo que yo no puedo evitar, que yo no puedo controlar, me tengo que relajar y si puedo, disfrutar. Es decir, si puedo es vivirlo con calma, con seguridad, con paz, con lo que sea, pero no estar todo el tiempo o cabreado o asustado, ¿vale? Porque entonces no consigo nada, lo que consigo es o enfermarme psicológicamente o incluso físicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a tolerar comportamientos, sobre todo, que no nos han gustado nunca en nuestra familia, en nuestro sitio de origen, ¿no? Por ejemplo, los insultos. Es algo que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Que nuestros hijos insulten. Pero bueno, si mi hijo antes de decir una palabra pone joder delante, pues yo simplemente, pues como si no lo hubiera puesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no lo voy a cambiar eso, por mucho que yo le diga no lo digas, ¿no? Es decir, que mi prioridad va a ser otra, pero sobre todo mi prioridad va a ser que el niño se dé cuenta de que yo estoy ahí, que voy a estar siempre, que soy como una roca segura, como una referencia que nunca va a fallar, ¿vale? Entonces, eso sí me parece más importante, pero lo otro, es decir, impedirle que haga determinadas conductas de riesgo, pues eso va a ser imposible, ¿vale? Bien, entonces, entre las cosas que tengo que aceptar está su discapacidad, por un lado, su origen, es decir, que a veces hay familias que niegan el origen de sus hijos, ¿no? De que a lo mejor son de determinada etnia o incluso determinada raza, ¿no? Y se invisibiliza la raza, ¿no? O bueno, en el caso del alcoholismo fetal, pues aceptar que la madre biológica bebió y aceptar a la madre biológica, ¿vale? Entonces, y aceptar las dificultades que tenemos para vivir con ellos, ¿no? Es decir, que todas estas cosas que hablábamos antes, que habéis anotado, ¿no? De cosas que hemos perdido y que a veces le podemos hasta culpar a ellos, bueno, es que hay que aceptar que tenemos una realidad muy dura, muy difícil, ¿no? Entonces, a partir de aceptar, es como si pudiéramos entrar en un estado mucho más de calma, ¿no? Y de seguridad para poder decir, bueno, pues, ¿qué voy a hacer para cambiar esto, ¿no? Porque desde la irritación, desde el cabreo, del enfado, es como, seguro que, es decir, desde mi desregulación, es como no voy a hacer nada. Ya suficiente es con que se desregule el niño, ¿vale? Entonces, y al niño que se desregula, pues yo no le voy a reprochar, le voy a calmar, ¿vale? Y luego le podré hablar, le podré intentar explicar cosas, no sé, pero lo importante es esa actitud de intentar conseguir que el clima en casa sea
el mejor posible, ¿no? Es decir, que es difícil, pero es así, se puede conseguir, ¿no? Entonces, voy a hablar de los duelos, ¿no? Yo pienso que, claro, cuando se habla de la adopción y se explica al principio la formación, los cursos de formación y tal, una de las cosas que se hace hincapié es en hacer el duelo por los hijos biológicos no tenidos. Es decir, por todas estas familias que han tenido muchas dificultades, que han estado intentando el embarazo y que no han podido, etcétera, pues, claro, se les dice, tenéis que hacer el duelo por el hijo biológico que no habéis tenido. Pero yo pienso que tenemos que hacer el duelo por el hijo ideal que pensábamos que íbamos a recibir cuando adoptáramos. Porque ese hijo no es el que hemos recibido el que tenemos delante en este momento presente, con su historia, con su alcoholismo fetal si lo ha tenido, o con su adversidad temprana, y tenemos que aceptarle plenamente, y para poder aceptarle tenemos que hacer el duelo, claro, de decir, es que no es el hijo que yo me imaginé, es el hijo que tengo delante. Y lo mismo con respecto a su familia de origen, ¿no? Porque tenemos que aceptar su familia, sea la que sea y como sea, y tomar de ellas todo lo bueno y todo lo malo, incluido el alcoholismo fetal. Porque rechazarles para nuestro hijo, si se da cuenta y se va a dar cuenta porque no hace falta verbalizarlo delante de él, significa rechazarle a él, porque él proviene de esa estirpe, de esa familia, no es de nuestra familia. Nosotros no podemos hacer borrón y cuenta nueva, que he leído en algún sitio hace poco en WhatsApp. No podemos hacer borrón y cuenta nueva. Nuestro hijo tiene dos familias, la biológica y la nuestra. Y tiene a lo mejor 4 padres o 3. Y lo tenemos que aceptar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no podemos es culpar y denostar a la madre biológica como que ha sido una especie de casi medio asesina, ¿no? Que por poco mata a nuestro hijo, o por lo menos que lo ha dañado mucho y que tiene la culpa de todo lo que nos pasa al niño y a nosotros, ¿no? Porque probablemente, vamos, no podemos juzgar a esa madre, ¿no? No sabemos por qué ha sido su bebida, no sabemos nada. Y sobre todo que yo estoy casi seguro que ninguna madre pretende dañar a su hijo conscientemente, ¿no? Alguna sí, pero y aún así esa que pretende dañar a su hijo conscientemente a lo mejor es que tiene una enfermedad mental, ¿no? Entonces, juzgar sin saber y aún sabiendo no sirve para nada, porque a nuestro hijo no le tranquiliza que nosotros estemos enfadados con sus padres biológicos, con su madre biológica. Al contrario, ¿no? Quizá nuestro perdón y nuestra aceptación también de esa parte le va a servir mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va incluso a esta cuestión de las fidelidades, de todo este tema de hasta qué punto pueden hablarnos o no con franqueza de su añoranza por su madre, ¿no? Que a lo mejor está idealizada, ¿no? Y que si nosotros ya la hemos denigrado, pues el hijo ya sabe que no tiene que hablar jamás de esa madre, a la que en secreto idealiza, ¿no? Entonces, yo pienso que por eso es importantísimo que no juzguemos y que no vayamos por la vida de que yo soy mejor que tu madre biológica porque yo no hubiera bebido, ¿no? Yo no hubiera tenido yo no te hubiera causado estos problemas que te causó tu madre, ¿no? Claro, esa actitud, aunque sea en secreto, aunque sea velada, ¿no? Se la podemos transmitir a nuestros hijos. Yo creo que eso es súper importante que no ocurra, ¿vale? Aunque hayamos sentido rabia por la bebida de esta madre, ¿no? Pero hay que hacer el duelo por eso, ¿vale? Es decir, que el duelo no es más que un proceso de aceptación de la pérdida de algo, que en este caso es de la pérdida de la situación sana de nuestro hijo, ¿no? Y también de la pérdida de la normalidad de nuestro hijo. Hemos perdido eso, pero es que es la realidad, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer cuanto antes es hacer el duelo por eso. ¿Qué pasa? Que
Las fases del duelo incluyen muchas emociones, pero sobre todo lo que hablaba hace un rato de la negación, de la rabia, de la tristeza, de la confusión. Pero como nos quedemos solamente o con la negación o con la rabia y el duelo no se resuelva, podemos estar rabiosos durante muchísimos años contra esa madre, contra nosotros, contra nuestros hijos y contra el mundo. Y el duelo lo que permite, cuando uno resuelve, es decir, bueno, ya estoy en paz, ya no tengo que seguir luchando contra fantasmas ni contra cosas que no voy a cambiar, ¿vale? Entonces, cuanto antes se haga, mejor. Pero es verdad que a veces cuesta muchísimo, pero bueno, incluso si hace falta hay que buscar ayuda profesional. Pero lo que no tiene sentido es estar rabioso toda la vida, ¿vale? Yo conozco algunos casos de personas que están súper rabiosas por lo que están sufriendo con sus hijos. Pero es que eso no sirve, lo que sirve es estar bien y quererlo y aceptar lo que tenemos delante, ¿no? Es decir, que no lo vamos a cambiar porque estemos rabiosos, ¿eh? Voy a leer algunas cosas respecto aquí. Me pasa una cosa respecto a su madre biológica. Creo que porque siento celos y soy egoísta o por respeto a él la llamo su madre biológica, lo que en mi interior no la puedo ver como su madre. Y no porque haya bebido alcohol y le haya hecho daño. Vale. Sí, yo pienso que realmente si somos conscientes de la importancia que tienen las madres biológicas para nuestros hijos, tenemos que aceptarlas y tomarlas como son. Y incluso hay una cosa que esa sí que es fundamental, y es que gracias a nuestras madres biológicas tenemos a los hijos que tenemos. Y gracias a esas madres que le dieron la vida y que se la mantuvieron, porque podían haber abortado, podían haber, yo qué sé, hecho una barbaridad, ¿no? Y haberlo dejado morir. Y sin embargo, lo llevaron a término y ese niño está con nosotros. Entonces, había una psicoanalista francesa que era Françoise Dolto, que ella decía siempre que todo niño que vive es niño deseado, como diciendo, el hecho de que esté vivo es que su madre deseó que viviera, ¿vale? Porque si no lo hubiera matado. Entonces, hombre, esto es muy general, pero hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Y claro, que nos digan que nuestro hijo fue deseado cuando luego fue contaminado con un tóxico tan grave como el alcohol, pues tú dices, pues vaya deseo, ¿no? Sí, pero bueno, está vivo y está con nosotros. Entonces, eso por lo menos se lo podemos agradecer a nuestras madres biológicas. Bueno, aquí hay una queja a las ayudas profesionales porque dice que lo único que le costaba era dinero. Sí, a veces las ayudas profesionales no son adecuadas o suficientes, ¿no? Aquí hay otra persona que está agradecida porque gracias a su madre biológica está con ella. Las madres podían no estar informadas de que podían dañar al bebé, yo estoy de acuerdo, ¿no? Muchas madres han sido totalmente, incluso inocentes, podríamos decir, ¿no? No sabían, no querían dañar, pero no sabían, ¿eh? Entonces, yo creo que es verdad que no podemos juzgar, ¿no? Entonces, que es mejor perdonar y agradecer, ¿eh? Agradecer y tomar lo que las madres biológicas nos dan, que es a nuestros hijos con todo su paquete, ¿no? De lo bueno y lo malo, que no nos guste, ¿eh? Bueno, bien, entonces yo lo que sí creo es que tenemos que hacer duelos continuamente, no solamente por las cosas gordas, ¿no? De lo que traen nuestros hijos, sino por las cosas pequeñas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer duelos a veces día a día cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de que nuestro hijo pues no sabe la tabla de multiplicar cuando todos los demás compañeros la saben. Y entonces, en vez de ponernos rabiosos o enfadarnos o reñirles, en este caso lo que tenemos que comprender que si es una discapacidad, pues que bueno, que esto es lo que hay. Entonces, yo puedo negarlo y empeñarme en que aprenda, puedo cabrearme, que forma parte del duelo, y enfadarme con él, o bueno, puedo sentir miedo, ¿no? Este niño no va a conseguir nada en la vida, ¿no?
o puedo aceptarlo y ver qué hago, ¿no? Porque a lo mejor con tiempo y paciencia aprende las tablas de multiplicar. Lo que no va a aprender es a lo mejor matemáticas. Entonces, curiosamente, la aceptación permite rebajar las expectativas, como hablábamos antes, y sobre todo calmarnos, ¿eh? No estar rabioso, no estar miedoso, no estar enfadados, no estar asustados, ¿no? Y en todo caso, sí que debemos intentar expresar nuestras emociones en un contexto adecuado, ¿no? Para poder sacarlas, ¿no? En algún momento hemos hablado en otras charlas y habéis también en otros foros visto que la atención plena y la meditación ayudan a observar las emociones y poder distanciarse de ellas, no identificarse, ¿no? Es decir, yo puedo estar rabioso y si no me identifico con mi rabia no tengo por qué actuarla, ¿no? Y aprender, en vez de a reaccionar rabiosamente en este caso, pues a responder de una manera adecuada a pesar de mi rabia, ¿vale? Y eso, bueno, yo no voy a hablar hoy de este tema de la atención plena, pero es un tema muy interesante que además lo conocéis de muchos foros, ¿vale? Entonces, una de las cosas que puede pasar si no se hace el duelo adecuado por las cosas que vamos hablando, por ejemplo, habría que hacer el duelo por algo que habéis nombrado ahí, por la alegría perdida, por la normalidad que no existe, porque no tenemos un hijo tranquilo, ¿no? Porque unas cosas que no habéis hablado, pero porque la familia se ha alejado de nosotros, por el hijo que tenemos, porque hemos perdido amigos, eso sí lo habéis dicho. A veces por la diversidad, por ejemplo, de nuestros hijos, que pueden ser trans, pueden ser gays, lesbianas, ¿no? Que también a veces a algunas familias le preocupa. Por el consumo de droga, eso hay que hacer un duelo, sí o sí. A veces por el tipo de sexualidad compulsiva, ¿no? A veces tenemos hijos o hijas que se convierten en compulsivos en lo que sea, en comer, pero a veces en el sexo. Y eso sí que hay que hacer duelo por todas esas cosas que no encajan en nuestro esquema, ¿no? Entonces, el problema de si no se hacen los duelos y hay que hacer continuamente duelos, los grandes serían por lo que nos vino de forma gruesa al principio y durante el desarrollo de los primeros años de adopción, pero luego hay que hacer continuamente porque el hijo va creciendo, la hija va madurando y nos vamos encontrando con que pensábamos, bueno, cuando tenga tal edad ya será capaz de, y no es capaz de. Entonces, hemos perdido muchas cosas y esas cosas hay que hacer el duelo. Entonces, si no lo hacemos se convierte en un duelo patológico y se da cuenta uno porque empieza a haber mucha culpa, mucha tristeza, mucha impotencia, mucha rabia, mucho miedo, ¿no? Y puede llegar a ser una depresión franca. Entonces, cuando esto ocurre, yo sí que creo que hay que buscar ayuda porque yo decía al principio que nuestros hijos vienen con traumas y nosotros nos traumatizamos por las cosas que vemos y encontramos en la relación con nuestros hijos. Entonces, o lo resolvemos o verdaderamente podemos tener unas vidas terribles. Y yo creo que cambiando la actitud, la mirada y solucionando muchos de estos duelos, no cayendo en depresión y si hemos caído, pues tratándola, la cosa cambia muy, muy grandemente. Porque además nuestros hijos van a estar mucho mejor si nosotros estamos bien, ¿no? Es decir, que no tienen por qué estar tan reactivos, tan enfadados, tan como a veces están si conseguimos estar nosotros bien, ¿no? Sí, aquí dice que los niños rusos vivieron una época política y económica muy complicada que dañaron a muchas familias. Sí, la verdad es que el caso de Rusia es tremendo. Yo tengo una anécdota que leí una vez en un libro de economía sobre Rusia que hablaba de que en la época de Boris Yeltsin, cuando él entró en el gobierno, rebajaron el precio del vodka, entre otras cosas para calmar a la población sus reivindicaciones después del sistema comunista. Es decir, que como ya era un sistema que no era comunista, pues dijeron, venga, vamos a calmar. ¿Y cómo lo calmaron? Pues bajando el precio del vodka. La esperanza de vida cayó en varios años. Es decir, que la gente se moría a una velocidad mucho mayor y la cantidad de niños sin hogar
que estaban en la calle llegó a ser de 1,5 millones de niños. Entonces, son cantidades y cosas tan increíbles que tú dices, bueno, qué barbaridad, ¿no? Pero la realidad es que nuestro hijo es nuestro hijo y es único. Y entonces, todas estas cosas sirven para decir, bueno, eso justifica a lo mejor una situación. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar lo que tenemos, ¿eh? Sí, y habla de que los hijos biológicos pues, también son malos estudiantes, hay alcohólicos, hay violentos, hay irrespetuosos, por supuesto, ¿no? Y también hay obesidad temprana y alcoholismo fetal en los niños biológicos, ¿no? Pero, bueno, nosotros, en general, aquí la mayoría de las personas creo que son con niños adoptados y es lo que estamos trabajando hoy, ¿vale? Entonces, yo quería que escribierais, ya para terminar, 5 cosas que tengo que hacer el duelo por mi hijo, ¿vale? Es decir, ¿qué 5 cosas se me ocurren más importantes que tengo que aceptar ya y de verdad? Entonces, lo que sí os recomendaría, ¿vale? Es que, verás, que sigáis haciendo un poco de ejercicio en casa, ¿no? Porque yo he dicho 5, pero podríais coger las preguntas que os he hecho y responderlas de forma extensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo qué 5 dificultades me provoca mi hijo en mi vida, ¿no? Yo decía qué cosas he perdido, pero dificultades, ¿no? Y es verdad que a veces tenemos dificultades con los vecinos, dificultades con la familia, dificultades organizativas, porque a lo mejor se niega a levantarse y no podemos irnos a trabajar porque no va al colegio y no sé qué. Es decir, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Se pueden pensar también para ver cómo cambiar la mirada, cómo aceptar eso, ¿no? Igual que, y aquí con respecto a la madre biológica, yo pongo aquí qué 5 cosas le doy gracias a la madre biológica, qué 5 cosas le perdono, ¿vale? Es decir, sería en negativo, pero bueno, en positivo. Y os pediría que si hacéis una carta a la madre biológica, ¿vale? Entonces, la idea sería poder escribirle una carta positiva, es decir, en ningún momento con un juicio. Y si os sale el juicio, al revisarla, quitar el juicio. Es decir, si yo pongo, bueno, te agradezco mucho que le diste la vida a mi hijo, pero fuiste una malvada, ¿no? Porque esto no se hace. Entonces eso lo retiráis en la siguiente escritura. En la primera ha sido la rabia de la que he hablado, porque la idea es más bien poder tener una visión de perdón, ¿no? Y una visión de aceptación. Entonces, pues, valorar lo duro que debió ser esa crianza, lo dura que debió ser esa vida, ¿no? Lo terrible que pudo ser a lo mejor las experiencias por las que pasó, ¿no? Incluso el hecho de perder a ese hijo porque se lo retiraran, ¿no? Entonces, todo eso se puede reflejar con compasión y nos va a ayudar a tener una mirada diferente a nuestros propios hijos, ¿vale? Entonces, hacerlo y, vamos, me encantaría poder compartirlo en algún momento o si me queréis escribir, pues me escribís y lo compartimos, pero de verdad que puede tener unos efectos curiosos de cambio de mirada respecto a nuestros propios hijos. Por eso creo que es importante escribir esa carta que no va a llegar, pero que de alguna manera exprese la parte de agradecimiento y la parte de perdón, de aceptación, ¿vale? Podéis, si me permites añadir una cosa a lo que has dicho. Sí, por supuesto. Cuando hicimos este ejercicio, Lina y yo, una de las cosas era imaginarnos con bastante probabilidad de acertar que también tenía SAF, la madre. Sí. Es decir, que en el entorno donde vivía y por la información que teníamos, tenía todos los números de también ser una persona afectada por SAF, pero sin los recursos que nosotros podemos darle, seguramente porque su entorno familiar
participaba de unas circunstancias parecidas. Eso ayudó mucho también a visualizar esa madre biológica de la misma forma que estábamos visualizando a nuestro propio hijo. Totalmente. Sí, sí, muy bien esa apreciación. Sí, y mira, y yo incluso, el primer ejercicio que hicimos hoy, que era las cosas que me dan rabia de mi hijo, ¿no? Pues yo creo que si lo hacéis de nuevo y, por ejemplo, lo hacéis en una hoja que ponga las cosas que me dan rabia, pues me da rabia cuando mi hijo miente, ¿no? Cuando me desobedece, por ejemplo, cuando me insulta, cuando veo que fracasa los estudios, cuando no tiene motivación para nada, ¿vale? Entonces, el cambio de esto lo ponéis en una columna, pues puede ser poner delante, yo acepto a mi hijo cuando me miente o me engaña. Yo acepto a mi hijo cuando me desobedece en cosas pequeñas. Yo acepto a mi hijo cuando me insulta. Entonces, eso, por supuesto que además es para quedarse pensando cada una de esas frases por lo menos unos segundos, ¿no? De decir, bueno, que yo acepto a mi hijo cuando me insulta. Entonces, claro, ahí lo que puede aparecer es un odio y un rechazo, o puede aparecer la figura de mi hijo y decir, bueno, es que yo a mi hijo lo quiero muchísimo, pero es verdad que cuando me insulta es porque está muy enfadado. Entonces, yo puedo ayudarle a que eso cambie si no me enfado. Si me enfado y reacciono, entonces cuando no voy a conseguir que él deje de insultarme. Que tratándolo bien, aún así me sigue insultando. Bueno, pero es la vía, porque lo que no es la vía es si yo le insulto o si yo me enfado mucho, ¿vale? Porque no sirve. Entonces, el poder poner delante, yo acepto a mi hijo cuando no tiene motivación para nada. Claro, de hecho, además no lo identifico con que él sea un niño que insulta, sino cuando me hace eso. ¿Por qué? Porque espero que algún día deje de hacerlo. Entonces, cuanto menos lo veo yo identificado en la mala conducta, mejor, ¿no? Entonces, si yo acepto a mi hijo, por ejemplo, aquí dice, cuando no sabe elegir a sus amigos, ¿no? Pues, y reflexiono sobre eso, probablemente voy a encontrar a lo mejor más soluciones si yo le pongo esa frase delante. Yo acepto a mi hijo cuando bebe. Bueno, aquí me paro. Ya estamos en las 9:30 casi, entonces yo pienso que ya si queréis decir alguna cosa ya final, ¿no? Bueno, están preguntando por los límites. Yo creo que los límites se deben poner no desde el control, que creo que es muy difícil controlar, sino desde esa valoración que podemos hacer de las cosas, ¿no? Y yo siempre digo que los límites se ponen y nuestros hijos se los saltan, ¿no? Entonces, es verdad que cuando son agresivos o son se pueden lesionar a sí mismos, los límites son activos. Es decir, yo se los pongo físicamente, lo agarro o lo que sea, que luego puede salir por donde sea eso, ¿no? De agarrar a un hijo. Pero en general los límites se ponen 20 millones de veces al día, ¿no? Si tú le dices al niño, lávate los dientes, el niño tiene el límite de que los dientes hay que lavárselos por la noche, por ejemplo, ¿no? Ahora, el niño no se los lava. ¿En qué consiste que yo le ponga límites? ¿En que lo castigue porque no se los lava? ¿En que lo fuerce y se los lave yo a la fuerza? Entonces, poner límites tiene que ser una mezcla entre la imposición amorosa a veces, si es que es posible, y la mayoría de las veces la tolerancia con el límite puesto. Pero que el límite esté puesto no significa que yo le obligue, sino que está puesto y él se lo salta. Porque una de las cosas que tenemos que tener clarísimo es esa necesidad de saltarse las normas, de saltarse los límites que tienen nuestros hijos, muchos de ellos, porque no pueden
obedecer ni depender de nosotros, porque eso les pone en peligro de muerte, literalmente. Es decir, en su adversidad temprana han vivido en peligro de muerte. Y entonces depender de unos padres es estar en peligro de muerte. Con lo cual, en su mente, hasta que eso no cambie, y tardará años en cambiar, pues el rebelarse contra nosotros y el desobedecernos es por algo. Entonces, el que se salte los límites a lo mejor no es tan grave, ¿vale? Hay que ponerlos, claro, verbalmente. Coercitivamente, la menos de las veces, ¿no? Entonces, es verdad que si es muy chico no le vamos a dejar que salga a la calle por la cara, pero si es más grande y se quiere ir a la calle, pues se vaya. Bueno, no sé si queréis decir algo más o queréis comentar. Yo creo que ya podemos darlo por terminado, ¿vale? Sí, aquí estaban diciendo que es muy importante que haya tranquilidad en la casa. Yo estoy de acuerdo. El ambiente tranquilo y la sensación de que no se está luchando continuamente con los hijos es fundamental, ¿no? Para que realmente se puedan cambiar cosas, ¿no? Pero los ambientes que estamos crispados, todo el día enfadados, todo el día rabiosos, porque no podemos aceptar lo que nos está pasando, eso no es bueno. Yo, de todas formas, deciros que estas charlas se llaman Conecta, ¿no? Y yo pensaba hoy, digo, bueno, yo voy a decir al principio, pero se me ha olvidado completamente, que deberían llamarse Cuidándonos, ¿no? Porque es fundamental que nos cuidemos, ¿vale? Y mi intención con lo que hemos planteado hoy no es precisamente que os carguéis de una responsabilidad extra, de una culpa extra, sino todo lo contrario, de que os relajéis, que intentéis aceptar, que aceptar al fin y al cabo es relajarse también, ¿no? Y que desde esa posición rebajéis la tensión y rebajéis el malestar, ¿no? Que muchas veces en ese estado depresivo que hablábamos antes acabamos o enfermos o con miles de problemas, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que estar bien, ¿no? Para poder soportar esto, que es una carrera de fondo, pero además de fondo fondísimo, ¿no? Que va a durar toda la vida. Entonces, o nos cuidamos o nos cuidamos, ¿vale? Y entre todos, además. Yo pienso que es muy importante que nos apoyemos unos a otros y que tengamos una actitud lo más, eso, ¿no? Lo más falta de tensión y de malestar que podamos, ¿vale? Entonces, bueno, que nos tenemos que cuidar, ¿eh? Y muchas gracias, las gracias, porque estáis todos muy agradecidos, que sois muy amables, ¿no? Entonces, pues, vale, gracias a vosotros por estar hasta el final, que me parece increíble, ¿no? Que aguantéis tanto tiempo y nada, que hayáis participado, ¿eh? Vale, os comento mientras que el próximo Conecta, que es el 25 del 11, dentro de 2 semanas, es uno que lleva por título Recursos, que es una serie de conectas sobre presentación de recursos concretos que nos pueden ser útiles. En este caso es sobre las unidades de atención a las víctimas con discapacidad intelectual, que responde a las siglas UADVI. Es una presentación individualizada para nosotros de estas unidades de atención a las víctimas con discapacidad intelectual, cuyo objetivo es dar respuesta a la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual que son víctimas de cualquier forma de abuso o maltrato, con apoyo incluso en el proceso policial y judicial para reducir esa revictimización que pueden sufrir nuestros hijos e hijas afectados. Esto va a ser el 25 del 11, como siempre, a las 19:30 en esta sala habitual del Jitsi.